En primer lugar, ¿qué entendemos por corrupción? ¿Qué es la corrupción? Es un tema, como ya lo señalé, que está presente en todas las sociedades. Desde que aparece el Estado, esto es un fenómeno que no es nuevo. Sin embargo, ¿por qué es importante hablar de este tema en estos momentos, ¿no? En primer lugar, por dos razones. Uno, que está en estos momentos en el Perú, la corrupción ha alcanzado a un sector importante que se dedica a la actividad política. Es decir, los principales líderes políticos de los últimos años están involucrados en este caso, ¿no? En este caso más conocido como Lava Jato, que se inició en Brasil y que ahora tiene repercusiones en el Perú y varios países de Latinoamérica. Y además, no solamente la corrupción está de estos momentos abarca al sector político, ¿no? A la clase política, sino que la corrupción actual también está involucrando al poder económico. Es decir, en este proceso, en esta investigación llamada Lavajato, están involucrados empresarios, grandes empresarios, ¿no? Como los dueños de la empresa más importante, la constructora más importante que ha tenido el Perú, que es la empresa Graña y Montero. También están involucrados medios de comunicación, ¿no? Altos funcionarios de muchas empresas, directorios, estudios de abogados. Es decir, la corrupción ha abarcado a un sector que maneja pues la economía nacional. Entonces, cuando hablamos de la corrupción en estos momentos, no solamente estamos hablando de la corrupción que tiene que ver con los funcionarios públicos, con las autoridades electas, sino fundamentalmente también en estos momentos la corrupción involucra al sector privado, ¿no? Las empresas constructoras, las empresas mineras, las empresas petroleras, las empresas de telecomunicaciones que están involucradas en este fenómeno. Entonces, ya Alfonso Quirós lo define a la corrupción como el mal uso del poder político, ¿no? Coludido con mezquinos intereses privados, para así obtener ventajas económicas o políticas contrarias al interés social o comunal, ¿no? Distorsión de las políticas institucionales, ¿no? Entonces es el mal uso del poder público. La corrupción es el mal uso que hace el funcionario público de ese poder que le da el Estado temporalmente. Pero además también no lo hace solo, ¿no? Lo hace coludido con intereses privados, ¿no? Gran parte de los investigados en este fenómeno de lavajato tiene que ver con definitivamente con el sector privado. Entonces por ahí tenemos ya alguna definición más o menos, digamos, clara, refiriéndose a estos fenómenos o a estos hechos que han ocurrido y que se están investigando en estos momentos. Creo que para todos los ciudadanos que de alguna forma estamos interesados en investigar este tema, pero es un tema que debe llamarnos la atención. Debemos coger el Código Penal, ¿no? El Código Penal y leer todo el catálogo de delitos que se establece en este documento, ¿no? En el capítulo 2, ahí están todos los delitos cometidos por los funcionarios públicos. Ahí está el abuso de autoridad, está la colusión, el dolo, concusión, etcétera. Entonces también es importante, si queremos un poco profundizar más, cuáles son los delitos que comete un funcionario público. Por ejemplo, el, eh, el cobro indebido, la colusión simple, el, entre otros, entre un conjunto de delitos que usted lo puede encontrar en el Código Penal y que le permitiría de alguna forma profundizar y entender mejor los delitos que un funcionario público comete permanentemente, y a veces la población lo pasamos por desapercibido y no participamos también en denunciar o fiscalizar a esa autoridad. ¿Cuánto le cuesta la corrupción al Perú? O sea, ¿cuántos millones de soles o de dólares también, si hablamos del Producto Bruto Interno,
le cuesta al Perú la corrupción? Es un tema muy importante porque a veces no se tiene montos, entonces no se tiene la dimensión económica o el daño económico que causa este fenómeno social que es la corrupción. Según los datos ya del 2018, porque del 2019 no las tengo, todavía no existe, es que el PBI del Perú en el 2018 comprendió 231.567 millones de dólares. Y el porcentaje de la corrupción del PBI sería el 2%, ¿no? O sea, estamos hablando de un porcentaje importante, es decir, más o menos estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares en corrupción se iría en el Perú. Y analizando lo que es el presupuesto general de la República, para este año, por ejemplo, el presupuesto general de la República para todos los sectores es 168.074 millones de soles. Es el presupuesto general de la República. Los que han hecho una investigación en corrupción se iría el 10% del presupuesto anual. Es decir, estamos hablando de cerca de 16.000 millones de soles que se va en corrupción. Entonces, un monto enorme que se pierde pues como producto del mal uso del poder político y también coludido con el poder económico que está pues permanentemente azotando a las sociedades de hoy. Y un dato final para decir cuánto le cuesta. Entonces ya tenemos un dato que es importante y relevante, creo que ustedes que están viendo puedan también dar opinión. Entonces la corrupción, ¿cuánto le cuesta al Perú en corrupción? El 10% del presupuesto general de la República. Eso implica cerca de 17.000 millones de soles en corrupción cada año. Y si vemos y sumamos, digamos, una década, estamos hablando de miles y miles de millones de soles que se pierden. Y finalmente un dato que ustedes deben tener, creo, la Defensoría del Pueblo ha hecho un informe que en los últimos 4 gobiernos, es decir, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, hasta Pedro Pablo Kuczynski, la corrupción le costó al Perú 136.147 millones de soles, ¿no? 136.147 millones de soles, es decir, en 4 gobiernos se han levantado todo este dinero que era del Estado peruano o producto de la corrupción. Bien, un saludo a los que de alguna forma nos estamos conectando. Estamos saliendo todos los sábados a hablar un tema de coyuntura. No somos expertos de repente en todos los temas, pero tratamos de generar debate y evitar que la opinión venga solamente de los grandes medios de comunicación, sino que nosotros podamos generar opinión entre la población, la ciudadanía de a pie, que también tiene que tener su palabra. ¿Cómo se controla la corrupción en el Perú? ¿Cuáles son los sistemas de control que existen? Obviamente todos conocemos que a nivel administrativo tenemos a la Contraloría General de la República. Y esta a su vez tiene los famosos órganos de control interno en cada institución. Por ejemplo, en una municipalidad provincial, distrital o un gobierno regional existe la OSI, ¿no? Sin embargo, estos sistemas de control tienen serias fallas. Porque en primer lugar no tienen el número suficiente de funcionarios para hacer el control a todas las instituciones del Estado, ¿no? Es decir, existe un número muy reducido de funcionarios en la Contraloría, ¿no? Por eso es que hay municipios a los que nunca llega la Contraloría de la República. O si llega casi como una visita de médico. Otra falla de la Contraloría General de la República, que lo ha expuesto el mismo Contralor, el anterior Contralor de la República, es sin lugar a dudas la falta de especialistas en el tema. La mayoría de funcionarios de la Contraloría son contadores. Y un contador, por ejemplo, no tiene la pericia
que tiene un ingeniero civil para ver si una obra está, digamos, adecuadamente construida. Entonces, eso es otra falla también, que la gran cantidad de funcionarios que trabajan en la Contraloría de la República son contadores, son administradores, y no hay falta, por ejemplo, ingenieros, falta, por ejemplo, arquitectos en ese órgano de control, que ayudaría también a hacer un control más preciso y creo que de mejor calidad, para que los informes de control salgan, digamos, con mayor precisión en cuanto a los delitos que se puedan cometer. Y entonces, y finalmente, otra de las fallas del sistema de control que existe en el Perú es, sin lugar a dudas, que la gran mayoría de funcionarios que pertenecen a la OSI de una institución pública los designa la autoridad. Es decir, por ejemplo, en una provincia es el alcalde quien designa al funcionario de control interno. Por lo tanto, él depende del alcalde. La propuesta es que en adelante los funcionarios de control interno dependan directamente de la Contraloría. Eso es un dato que también quería compartir. Entonces tenemos una Contraloría que casi en la mayoría de casos no hace su función. O en la gran mayoría de casos ni siquiera llega a los distritos más alejados, por ejemplo. O cuando llega, llega de manera muy esporádica y a veces no con toda la eficacia que debería hacerlo, ¿no? Y otras de las fallas que he señalado al ocuparme pues de esta institución, ¿no? ¿Cuál es la percepción nacional sobre la corrupción? Si las encuestas que se han hecho en los últimos años se preguntaba de cuáles son los problemas principales del país. Se ha hecho varias encuestas y dentro de las respuestas que ha dado la ciudadanía, pone como primer problema la inseguridad ciudadana, ¿no? Que es un problema grande y es un problema preocupante para toda la población. Pero también, en segundo lugar, siempre está la corrupción y también el consumo de drogas, ¿no? Entonces, la corrupción como uno de los principales problemas percibidos por la población. Y cuando se le pregunta cuál es el principal problema que enfrenta el Estado peruano, todos señalan que es la corrupción de funcionarios y autoridades, ¿no? Cuando referimos específicamente, le pregunta a un ciudadano común y corriente, ¿cuál crees tú que sea el principal problema que enfrenta el Estado peruano? Todos, o la gran mayoría, señala que es la corrupción de funcionarios. Bien, entonces, un saludo a los amigos que nos están viendo. Estamos hablando del tema de la corrupción. Si quieren hacer sus comentarios sobre este tema, algún caso que nos puedan contar de alguno de sus pueblos, también estamos para comentar. La idea, como les señalaba, era intercambiar opiniones, puntos de vista. La corrupción, si bien es cierto, existen órganos encargados de luchar contra la corrupción, creo yo que lo más importante es que la sociedad civil organizada enfrente este flagelo. Si la sociedad civil no se organiza, no exige rendición de cuentas a sus autoridades, no exige pues ejecución correcta de sus obras, esto va a continuar, ¿no? Los órganos de control, el Poder Judicial, la Fiscalía, tienen todavía enormes limitaciones. Y finalmente, para terminar con algunos datos que he obtenido son datos que he obtenido de el portal de la Contraloría, es cuántos funcionarios han sido sancionados ya en los últimos años, ¿no? Hasta el 2017, inicios del 2018, en proceso existían un promedio de 12.179 funcionarios, digamos, con proceso administrativo, y de los cuales solamente 1.300 fueron sancionados, es decir, casi solamente el 10% se sancionó por parte de la Contraloría, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, a veces algunos confunden que la Contraloría va a poner a la cárcel a algún funcionario. No es así. La Contraloría solo tiene funciones sancionadoras administrativamente, ¿no? Inhabilitación de repente de la profesión, más no.
o para trabajar en el Estado. Entonces, miren, según los datos que hemos tenido a fines de 2017, comienzos del 2018, en proceso administrativo existían 12.179 funcionarios y solo se sancionaron a 1.300 funcionarios. Es decir, ni siquiera o casi solamente el 10% aproximadamente se sancionaron. En el tema penal, en el 2018-2000 existían aproximadamente 16.413 funcionarios con procesos penales, de los cuales solo llegaron 62 a pena consentida y confirmada. Es decir, solo 62 funcionarios fueron a la cárcel. O sea, no nos hagamos ilusiones que en nuestro país la mayoría de procesos terminan no terminan en la cárcel los funcionarios que han cometido delitos, ¿no? Miren, vuelvo a repetir este dato. En proceso penal, 16.000 funcionarios y solamente se llegaron a la cárcel, es decir, con pena consentida y confirmada, 62. Entonces, tenemos aquí también otro gran problema que es importante también que lo tengamos en cuenta. Bueno, no he visto algunos comentarios por ahí, más que algunos paisanos. Dice Walter Carrasco desde Sócota, solo organizado se logrará minimizar la corrupción de los bienes del Estado. Por supuesto, sí, la organización social, el control ciudadano. También por acá había otro comentario. Un saludo de Luz Coronel desde Chiclayo, nos saluda. Estamos hablando de este tema. Bueno, un poco de historia. La corrupción ya sabemos que es estructural, es histórica, sobre todo desde la época colonial. Alfonso Quirós, en su libro Historia de la Corrupción, hace un recuento de esta época de la historia de nuestro país. Y bueno, ya sabemos que en la época colonial pues fue una época del saqueo, del despojo de las comunidades, sobre todo campesinas, que pertenecieron al imperio inca. Ya en la República, y bueno, con respecto al imperio de los incas, no hay un estudio, o bueno, yo no he encontrado, que nos señale que que ha existido corrupción en la época del imperio de los incas, ¿no? Se ceñían a normas muy concretas, ¿no? A Masúa, a Maquella, a Mayuya, y sabemos que eran castigados severamente los que cometían o estaban contra de estos preceptos morales que regían la vida del imperio de los incas. Ya en la época republicana aparece la corrupción desde el inicio por las disputas encarnizadas de caudillos militares, ¿no? Y luego ya pues en 1872 tenemos el primer presidente civil, don Manuel Pardo y Lavalle, que provenía de la clase de la burguesía naciente en esos años y que también se había enriquecido producto del guano que se exportaba del Perú en grandes cantidades hacia Europa, ¿no? Por eso es que Manuel González Prada, de aquellos años, que después a fines del siglo XIX, no olvidemos que tuvimos la guerra con Chile y nos encontró en una situación desastrosa, producto de la cual perdimos 2 provincias en el sur. Por eso Manuel González Prada señalaba: donde pones el dedo, brota la pus, ¿no? Y creo que tenía razón. Pero bueno, ahora sí, quisiera un poquito entrar al tema de hoy, ¿no? Y creo que es importante que en estos días empecemos a usar un vocabulario que antes no se usaba, ¿no? Por ejemplo, nadie había escuchado, bueno, o pocos creo, o no estaban muy familiarizados con algunas palabras. Odebrecht, por ejemplo, Odebrecht. Ahora sabemos que era una empresa brasilera que tiene una trayectoria de muchos años y que en algún momento Odebrecht fue una empresa modelo a seguir, ¿no? Porque hizo obras en varios países de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos y Europa. Era una empresa muy exitosa. Y al Perú llega en 1979 exactamente y hizo una primera obra en Arequipa. Y luego ya, después de muchos años, vuelve al Perú a más o menos los años 90
Y lo que encuentra es en el Perú en esos años un espacio favorable para sus objetivos de corromper funcionarios, ¿no? Pero lo primero que hace Odebrecht cuando llega al Perú es una alianza con una empresa nacional. Y esa empresa nacional se llamó o se llama Graña y Montero, ¿no? Graña y Montero es una empresa constructora importante del Perú, hace alianza, ¿no?, con esta empresa Odebrecht, esta empresa brasilera, y bueno, los de Graña y Montero, eh, los de Graña y Montero, ahora hay un comentario, dice, ahora para ser responsable de OCE ya no veo el comentario completo. Y ahora para ser responsable, si ya no se designa el alcalde, se designa mediante el concurso realizado por la Contraloría. Sí, esa era una norma que seguramente ha entrado en vigencia este año. Ahora la Contraloría es la que elige a los funcionarios de control interno. Entonces hablaba de Odebrecht. Odebrecht entonces hace una alianza estratégica con la empresa Graña y Montero, y bueno, Graña y Montero conocía pues el medio, y sobre todo sabemos que Graña y Montero también es dueño del Comercio, del diario Gestión y tienen presencia pues en muchos espacios políticos y económicos. Otra palabrita que es entonces que tiene que ir familiarizándose para entender este fenómeno de la corrupción de estos momentos es lavajato, ¿no? ¿Qué es lavajato? Porque algunos no entienden, ¿no? Todavía no se familiarizan, ¿no? Lavajato no es más que la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, que se inicia, es una investigación, ¿no? Es una operación de investigación contra la corrupción y que se inicia en Brasil y que tiene repercusiones políticas enormes, ¿no? Porque ha alcanzado a varios países de Latinoamérica y al Perú, por supuesto. En el caso del Perú, involucra a 4 expresidentes y ahora a los famosos congresistas que han recibido dinero ya en efectivo para sus campañas electorales, ¿no? Otro datito también, otra empresa que también está involucrada en esto es Camargo y Correa, también es una empresa de Brasil que también ha operado en el Perú. Otra palabra que también debe familiarizarnos, creo yo, es mencelao. Mencelao, que es el pago de una mensualidad a parlamentarios para que aprobaran las normas que el Ejecutivo necesitaba en Brasil, ¿no? Es decir, en Brasil las empresas pagaban una mensualidad extra a la mayoría o a un buen sector de congresistas para que le saquen leyes a la medida. Eso es lo que se llama las leyes sastre, es decir, a la medida de lo que solicitaba la empresa, ¿no? Otra, otra, otra palabra también que es importante es las empresas offshore. Offshore es una palabra en inglés, que son empresas que están dedicadas fundamentalmente a pagar sobornos, ¿no? O sea, son empresas que se crean para pagar sobornos, ¿no? Como ha sido el caso de Odebrecht, que ha tenido varias sucursales o otras ramales que se han dedicado exclusivamente a pagar sobornos, y también son empresas que se ubican en países para evadir impuestos, ¿no? Entonces, otra palabra importante es empresas offshore. Offshore que se crean en paraísos fiscales para no pagar impuestos o para pagar sobornos. Otra palabra también que me parece interesante, que debemos ir familiarizándose, es los famosos commodities. Los commodities no son más que aquellas materias primas y materiales que se transan o venden internacionalmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros en estos últimos 20 o 30 años hemos tenido bastante commodities, es decir, materia prima para venderlo al exterior, ¿no? Y ahí es donde muchas de las empresas transnacionales ponen los ojos, porque ahí está el negociado, ahí están las leyes a favor. Y otra palabra que está en estos últimos días, los codinomes. Los codinomes. ¿Qué eran los codinomes? Está ahorita de moda un poco. No es más que las personas que recepcionaron
dineros ilegítimos, ¿no? Los codinomes son las personas que eran siglas en realidad, que recibieron dinero de Odebrecht, perdón. Entonces, según la última información, las declaraciones de Barata, hay un sinnúmero de funcionarios que han recibido plata de Odebrecht, ¿no? Como por ejemplo presidentes regionales, la alcaldesa exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ¿no? Por ejemplo, a Susana Villarán en los codinomes, Barata la llamaba Careca, ¿no? APRA también está ahí y un sinnúmero que uno puede encontrar en las redes sociales o también en los medios de comunicación y ahora sabemos que ya pues estos señores recibieron dinero, ¿no? Entonces los codinomes son palabras en clave que usaba Barata para designar a las personas o funcionarios o exfuncionarios que recibían soborno, ¿no? Ya se sabe, como ha declarado Barata, que todos los candidatos al Congreso recibieron dinero para financiar sus campañas, porque querían pues favores en el Congreso también, ¿no? Un saludo a los amigos que están en contacto a través de las redes sociales. Vuelvo a repetir, esta es una transmisión en vivo para hablar un tema de coyuntura y que voy a ir terminando para pero antes de ello ir planteando algunas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer frente a la corrupción? ¿No? Hay propuestas desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo, desde ciertas instituciones privadas también, ¿no? ONGs que se preocupan por este tema. Y hay algunas medidas que ya se han aprobado. Por ejemplo, el proyecto de ley que declaraba como hay, por ejemplo, algunos aquí propuesta para sancionar a la corrupción en el sector privado, por ejemplo, es una iniciativa. Hasta ahora lo que se sanciona mayormente es al funcionario público, a veces el privado queda exento de esta responsabilidad penal. Y sin embargo hay también la propuesta de que se involucre o se sancione con mayor firmeza la corrupción que viene del sector privado. Otro tema es también la ley de ampliación de la muerte civil por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y corrupción, ¿no? Que también ya se ha aprobado la ley de muerte civil, ¿no? Es decir, que una persona que está condenada por corrupción ya no puede participar en procesos electorales para cargos públicos. También la propuesta de intercambio global de información financiera y tributaria a nivel mundial. El currículo escolar es un tema mucho más de mayor aliento, ¿no? Esto tiene que ver también con la educación, ¿no? Con la educación. Y bueno, hay también algunas medidas mucho más drásticas que proponen algunos, ¿no? Por ejemplo, Antauro Humala, que es hermano de Ollanta Humala, asegura que la única manera de erradicar con la corrupción es con una medida coherente. ¿Y esa medida coherente cuál es? La pena de muerte. ¿Qué dicen ustedes sobre este tema? ¿Están de acuerdo que haya pena de muerte para los corruptos en el país? Y eso implicaría, por supuesto, salirse del convenio de San José, que es un convenio de derechos humanos en la que los que han firmado, como es el caso del Perú, no pueden aplicar la pena de muerte en sus estados. Entonces, Antauro Humala, que es un posible candidato para el 2020 o 2021, no sabemos, ahí tenemos una inestabilidad sobre este tema. Entonces plantea la pena de muerte, ¿no? En muchos países o en varios países del mundo existe esta famosa pena de muerte. En Singapur, por ejemplo, se adoptaron algunas medidas. Por eso es lo que vemos bastante en las redes sociales, que en Singapur se implementaron medidas como la pena de muerte para los corruptos, ¿no? Ahí sus líderes tienen este dicho, dice, si quieres derrotar a la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares, ¿no? Porque gran parte porque eso implica tener una actitud
severa contra este delito, contra este flagelo. También Singapur entendió desde un principio que si quería jóvenes capaces en las áreas que el país necesitaba, la única solución era cambiar por completo el sistema educativo, ¿no? También un sistema educativo acorde con los tiempos, en valores, fundamentalmente enfatizar mucho, pero eso implica tener una sociedad también educadora. Y finalmente, la creación de empresas estatales para ganar dinero y ofrecer más empleo. Contrario a lo que se dice, por ejemplo, cuando se habla este, de que en los años 90 se hablaba mucho de que las empresas públicas eran ineficientes, ¿no? Y por eso se privatizaron todo. Ahí también hay cerca cerca de 6.000 millones de soles se perdieron en la época de Fujimori, ¿no? Producto de las privatizaciones, que también fue todo un arreglo entre los funcionarios de ese entonces. María Estrada Silva, la ingeniera desde Chiclayo, una importante profesional. Saludos, señora María Estrada Silva. Dice, el ejemplo a seguir: en 10 años cambió su historia. Singapur, sí, hay información sobre eso. No he leído mucho sobre Singapur, pero sí. Entonces, lo que hablaba es que también en Singapur crearon empresas estatales para que generen recursos, ¿no? Como lo está haciendo algunos países, ejemplo América Latina, Bolivia, ¿no? Que tiene empresas petroleras, gasíferas, que le están generando enormes ingresos económicos al Estado boliviano. Entonces, son algunas medidas que están siendo utilizadas para combatir este flagelo. De hecho, que la sociedad civil tiene que participar mucho más en estos fenómenos. Algunos saludos también a algunos ex compañeros de trabajo, a Delmer Flores de Cajamarca, a Jesús Hoyos en Lima, nos está viendo. Gracias por vernos. Vuelvo a repetir, la idea es generar algunos espacios de comunicación, un espacio de debate. Este es uno, ¿no? Las redes sociales nos ha permitido de alguna forma poder conectarnos con algunos amigos que no nos podemos comunicar de manera permanente. Finalmente, para ir concluyendo, algunos libros que yo recomiendo para leer este tema, ¿no? Porque el tema de la corrupción debe ser, esta es una oportunidad para entender este fenómeno y para cambiar el país. Entonces, si no hacemos nada, obviamente nos arrepentiremos, y nuestros hijos también nos van a decir, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué no se movieron, no actuaron, ¿no? Un primer libro que para mí el que en estos últimos años ha escrito mucho al respecto es el señor Francisco Durán. Tiene muchos libros, ¿no? En primer lugar tenemos el libro Cuando el poder extractivo captura el Estado, lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en el Perú, Francisco Durán. El otro libro que también es importante de Francisco Durán es Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos, de Francisco Durán. Estos dos libros lo encuentras en Google con esos nombres y gratis lo descargas, ¿no? Este último de Odebrecht, así se llama el libro, es del 2018 y ahí hay detalles de cómo se operó pues, la empresa Odebrecht, como Olmos, por ejemplo, que también está involucrado en estos temas de corrupción, IRSA Norte, IRSA Sur, la Interoceánica, ¿no? Entonces, también les recomiendo leer entonces dos libros de Francisco Durán: Cuando el poder extractivo captura el Estado, así se llama, lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en el Perú, de Francisco Durán. El otro libro, entonces, que ustedes pueden leer también es Odebrecht. Ustedes pueden entrar a Oxfam, que es una ONG que también tiene sus libros publicados y que uno lo puede descargar gratuitamente, ¿no? Ya es cuestión de leerlo uno, ¿no? Y analizarlo. Entonces tiene ahí también dos libros interesantes. El otro libro que yo recomiendo es El Pacto Infame, Estudios sobre la corrupción en el Perú, de Felipe Portocarrero. También se puede descargar gratuitamente. El Pacto Infame, de Felipe Portocarrero. Y bueno, los otros dos libros que ya he mencionado es lo tengo aquí a la mano, Historia de la corrupción del Perú, de Alfonso Quirós. Ustedes lo pueden adquirir, no lo he encontrado en el internet para descargarlo de manera gratuita, pero no es muy costoso. El otro libro también es que les mencioné la semana pasada, de
este amigo Eduardo Herrera Velarde, que se llama El cerebro corrupto, que también es un libro nuevo y que también hace con lujo de detalles, explica la corrupción en el Poder Judicial, ¿no? Aquí leo una parte de este libro interesante, ¿no? Dice, en este punto toda mi vida se descontroló. Era un tipo de 30 años que lo tuvo todo y que estaba por encima de la ley. Es más, yo era la ley. Tenía trabajando para mí a policías de todos los rangos y dependencias, a jueces y fiscales de todas las salas y de todas las regiones judiciales, a operarios de justicia con trajes de $2000 y lujosos Mercedes-Benz, estacionados en la calle de San Isidro, y a secretarios judiciales de mocasines gastados que habitaban oscuros solares en el centro de Lima. No importaba, todo sumaba. Y todas esas especies constituían el inacabable y aún más diverso ecosistema de la corrupción en el Perú. Entonces es un libro muy importante porque aquí explica, vuelvo a repetir, con detalle de cómo es la corrupción en nuestro país. En este caso explica de la corrupción en el Poder Judicial, pero ese mismo sistema de corrupción existe en otras instituciones del Estado y eso es necesario entenderlo y comprenderlo. Bueno, no he visto, me piden por ahí mi teléfono, ya les alcanzo por interno para poder seguramente intercambiar algunas experiencias, pasarles el libro o los libros que ya lo tengo descargado. Y muchas gracias, ¿no? Un saludo a José Luis Medina, mi amigo, mi colega de trabajo unos años, que está haciendo su doctorado en España. Gracias, José Luis, un saludo a ti, a Violeta, a mi amiga Violeta, también un saludo cordial. A Hessler Bustamante, que también hace poco lo vimos por acá, a Elmer Clavo, a Samuel de la Cruz Pompa, el alcalde de Chamis en Cajamarca, mi amigo Dermalí. Buen análisis, dice profesor, es esencial evocar nuestras ideas desde este medio. Bueno, lo hacemos seguramente con algunos errores, pero lo hacemos. Nos atrevemos a conversar en vivo con algunos compañeros, a Nils Rigoín de la Ramada, entre otros amigos que nos han escrito y que nos saludan. Por acá también a un ex mi alumno, un alumno, Corazón Valiente Dávila. Gracias, saludos a mi amigo Dávila, que se encuentra en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces hemos hablado del tema de la corrupción, espero que se genere algún debate, algunos comentarios. Entonces vuelvo a repetir, la idea es intercambiar información que nos permita, ojalá, mejorar nuestro país, ¿no? La corrupción es un lastre, es lo que está carcomiendo los cimientos de nuestra patria. Y si no hacemos nada, desde donde estemos, ¿no? En el lugar más humilde, más pequeño, más sencillo, en la institución más pequeñita, ahí tenemos que, digamos, luchar con el ejemplo, organizar a la gente, a la población, porque ese es el camino que le espera a nuestra población, no hay otro. Desde las esferas del poder político, de hecho, también se harán esfuerzos, pero no son suficientes ni definitivos. Los cambios más importantes y definitivos van a venir desde la población organizada, desde la población consciente y desde la población también que empieza a investigar estos temas, ¿no? Porque a veces también estamos escuchando otras cosas, no nos interesamos por el tema público, no nos interesamos por la cosa pública que es el Estado, que es nuestra plata. Y un dato final, del 100% del presupuesto general de la República, que ya les di el dato, ¿no? Tenemos el presupuesto general, 168.000 millones de soles, es el presupuesto general de la República para este año. Del 100%, casi el 70% de ese presupuesto lo financia ¿quién? La población con sus impuestos indirectos, ¿no? Y solamente el 30% lo financian las grandes empresas, ¿no? Es decir, gran parte de la plata que se roban del Estado peruano viene de la población que trabaja en una esquina, que tiene una pequeña bodega, que tiene una pequeña tienda, y de nosotros que compramos todos los días cualquier bien o requerimos de algún servicio.
A mi amigo Braulio Quiroga, el sociólogo de San Marcos, un saludo también desde Lima, nos está viendo. Mariano Delgado Ciesa, en la Ramada, Cutero. Gracias amigos, finalizado con esta pequeña intercambio de ideas. No he dado un tema, no es una charla o una exposición magistral, se trata de conversar nada más de este tema y ojalá que haya generado motivación para que investiguemos más ya por nuestra cuenta, ¿no? Les he dado ahí 5 libros, repito los libros para los que recién se conectan. 5 libros que recomiendo para entender la corrupción en el Perú. Primero, El cerebro corrupto, de Eduardo Herrera Velarde. Cuesta 15 soles este librito, lo encuentran en cualquier kiosco en las ciudades, ¿no? El cerebro corrupto, Eduardo Herrera Velarde. Otro libro que es indispensable para entender más todo sobre todo el proceso histórico de la corrupción en el Perú es de Alfonso Quirós. Y 3 libros que los pueden descargar del internet gratuitamente, ¿no? Uno se llama Cuando el poder extractivo captura el Estado, lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en el Perú, de Francisco Durán. El otro libro que es recientemente publicado, Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos, de Francisco Durán. Odebrecht, así se llama, Odebrecht. Lo encuentran en el libro gratis en PDF para descargarlo. Y el otro libro que finalmente recomiendo es El Pacto Infame, estudios sobre la corrupción en el Perú, de Felipe Portocarrero. Muchas gracias amigos y por habernos, pues,